En la tarde de hoy. Y decíamos al principio del programa que íbamos a tener un invitado, ya lo estábamos difundiendo, la presentación que va a ser en la tienda cultural este domingo 13 de octubre a las 20 horas. Y hablamos del profe Pablo Borda, que ya está acá en los estudios con nosotras para compartir una tarde, una charla, para que nos cuente qué anda haciendo. Él es profesor de historia, historiador, licenciado. Profesor, licenciado en historia, divulgador. Divulgador. Yo te pregunté también si eras actor, me dijiste que no. No, actor. Buenas no, tardes. Nunca buenas tardes. A ver, ahí se lo todas vamos. el día de hoy, vamos a decir todas, porque hay mucha presencia femenina. O sea, que acá está somos muy 4 bien. mujeres periodistas. Está muy bien en el espacio de los medios, sobre todo para discutir ciertas cuestiones. Sí. No, básicamente mi trabajo es la divulgación de la historia. Y en eso tengo distintos medios, si queremos. Sí. Distintos formatos. Yo tengo un canal de YouTube que se llama Pablo Borda, en donde hago todas las semanas videos que son básicamente clases en vivo de distintos temas. Divulgación de la historia, también al debate político, geopolítico, también un poquito de humor político y demás. Bueno. Y a su vez, desde 2022, que vengo llevando adelante presentaciones en distintos espacios, en centros culturales, teatros, hablando de historia, del diálogo entre la historia y el presente, combinando justamente el análisis y el debate sobre ideas que se sostienen desde el presente, narrativas sobre la historia, discursos reaccionarios, sobre todo desde el 10 de diciembre de 2023, y ponerlos en diálogo con la historia para debatir justamente si esas narrativas tienen sentido o si muchas de las ideas que se nos quieren vender como nuevas son tan novedosas o si más bien son recetas ya fracasadas en el pasado. Así que mi trabajo es justamente la divulgación de la historia, pero también anclados en un presente que necesita que debatamos sobre la historia y también sobre el sentido de los hechos políticos, económicos. Está muy bueno. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 31 años recién cumplidos, pero me dedico a la docencia hace mucho más de lo que parece. Digo, ¿sabes por qué? Porque es una muy buena manera de llegar a tu generación, o más chicos, más jóvenes incluso, con esta información que notamos que por ahí hay un vacío, no todo el mundo está atento o tiene conocimiento de nuestra historia, ¿no? Y que todo lo que, como estás diciendo vos, lo reciente no es algo novedoso, sino que en la Argentina ya lo vivimos, ¿no? Así que es muy buena manera de llegar a esta juventud, no solamente a la juventud, sino a todo el público, pero básicamente de eso se trata tu presentación, que es adoctrinamiento. Bueno, desde hace algunos años estigmatizado, pero en realidad en general está estigmatizado discutir. Lo que está estigmatizado es pensar un poco más. Hay que decir que no es la primera vez que ocurre. No quiero ir al ejemplo obvio de la dictadura, cuando se hablaba de subversión en el ámbito educativo y había una doctrina militar que llamaba a perseguir, vigilar y también secuestrar y torturar docentes, investigadores y cientistas sociales, entre otros. Sí. Pero también en la época, por ejemplo, de Mauricio Macri se hablaba mucho del adoctrinamiento. Y cuando había conflictos con los docentes, se replicaban cuestiones como, yo soy de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, yo ejercía la docencia por entonces, Vidal diciendo, bueno, que digan si son kirchneristas, y ese tipo de cuestiones, porque si uno debatía el presupuesto educativo, si uno discutía el salario docente, o incluso las narrativas que se construían, es porque eras kirchnerista, necesariamente malo, y se instalaba un clima persecutorio. Y se hablaba del adoctrinamiento, porque por ejemplo, muchos docentes denunciamos en su momento la desaparición de Santiago Maldonado, o muchas narrativas reaccionarias construidas por esa época. Hubo un intento de revisar un poquito lo que fue tal vez la historia de los años 70 y demás. Entonces, dado que hoy en día se persigue a las universidades, se persigue a los investigadores, a los quiere que discuta la narrativa de este gobierno y se llama eso adoctrinamiento, quizás no está tan mal adoctrinar. ¿No? Haciendo justamente el chiste de que, bueno, si cuestionar aquellos que me dicen que, no sé, que en Argentina hubo 100 años de gobiernos socialistas desde Irigoyen hasta el día de hoy y que recién ahora se están volviendo a traer las ideas de la libertad, o aquellos que te dicen que el PBI per cápita del mundo estuvo estable desde el año 0 hasta el 1800, ¿no? Como dijo Milei en la conferencia de Davos, si cuestionar esas cosas, ese adoctrinamiento, quizás no está tan mal adoctrinar. Sí, no, yo creo, bueno, chicas, hablen también ustedes. La gente se cuestiona este tipo.
En las redes... Por lo que ves en la gente que va o la gente con la que te relacionas. Bueno, en general, obviamente que siempre hay un sesgo, porque si uno se para desde cierto lugar, la gente que lo viene a ver a uno, en general, comparte alguna mirada. Pero en lo que es el debate en redes sociales, lo que es cierto es que muchas veces hay ideas que se repiten sin entender los porqués de sus formulaciones. Hay gente que, por ejemplo, a partir de que Milei dice, no, Argentina fue el país más rico del mundo y la primera potencia mundial, porque en la época del granero del mundo hubo un PIB per cápita alto, repite, no, Argentina fue la primera potencia mundial. Y yo le digo, bueno, suponete que fue la primera potencia mundial. ¿Dónde estaba Argentina en el reparto de África? ¿Dónde estaba Argentina en la paz de Versalles? No sé, cuando todas las potencias se sentaban en la mesa, ¿estaba Argentina? ¿No te da un indicio de que tal vez Argentina no era la primera potencia mundial? Solo era un país que sí es cierto, tuvo un crecimiento económico espectacular a finales del siglo XIX, pero que tenía una base muy escueta para ser una potencia. No sé, las potencias en esa época tenían colonias, conquistaban otros territorios. Pero por algo también surgió el peronismo en el 40. Y por algo surgió el peronismo. 40, ¿no? Cuando te dicen Argentina era un país muy rico, el peronismo lo arruinó. ¿Pero por qué? Si porque la clase trabajadora hubiera tenido buenas condiciones de vida, ahora que se acerca el 17 de octubre, el peronismo no hubiera existido. ¿No? Totalmente. Es un buen punto para pensar. Y otras cosas, que también están los que no tienen perspectiva histórica y te dicen, no, ya había una ley de trabajo. Sí, que no tenía aplicación porque no existía el fuero laboral. Existían los tribunales de trabajo. Entonces, lo que hace el peronismo es verdad, es muchas veces crear nuevas legislaciones, extender la aplicación de legislaciones que ya existían y muchas veces hacer efectivas legislaciones que no se cumplían porque no existía ni el aparato del Estado, ni siquiera el aparato de la justicia para que eso sea posible. Así que, sí, justamente tener una perspectiva histórica de muchas cosas ayuda a entender también muchas veces lo poco firmes que son las lecturas que se hacen desde el presente. Pablo, un ejemplo es cuando se nos dice que todo se va a solucionar el día que no haya déficit fiscal y que cuanto más ajuste hagamos, más cerca vamos a estar de ser un país rico. Y si uno va a la crisis del 2001, por dar un ejemplo, es el punto en el cual hubo menos antes de que estalle la crisis, había mucho menos déficit fiscal que en el menemismo. Porque había un ajuste a gran escala y se estaba pensando, bueno, así se soluciona todo. Y eso desembocó en la mayor crisis de la historia argentina hasta el presente, ¿no? Porque ahora estamos en una época muy terrible. Y tener esa perspectiva histórica de ver cómo muchos problemas son multicausales, cómo las cosas no se explican por una sola cuestión, también ayuda a entender que, bueno, tampoco podemos explicar el presente así. Si me quieren vender que el problema de las universidades es que están cooptadas con el kirchnerismo, yo repaso la historia de la universidad y no ha sido así, y nunca hay una sola fuerza, y nunca hay todos docentes con una sola forma de pensar, totalmente, es porque tal vez el problema es más complejo. Así es, Mariana. Sí, bueno, me quería referir justamente a esto que vos decías, ¿no? Que hay como una muletilla que por ahí se está utilizando mucho, que es que todo es cíclico, ¿no? Como que de alguna forma se repiten los personajes. Pensemos en Cavallo, por ejemplo, que era presidente del banco, ¿cómo se llama? Del Banco de Economía. No, pero fue presidente del Banco Central durante la última dictadura. Fue presidente del Banco Central desde la última dictadura y desde allí hasta el día de hoy es como que fue teniendo de alguna manera alguna en los distintos gobiernos, por supuesto que no en los kirchneristas. Bueno, se habla de Sturzenegger, de Patricia Bullrich, de un montón de personajes que ya estuvieron y formaron parte de gobiernos donde no resultaron las cosas como sucedieron. Y algo que repetimos siempre, que por ahí puede tener que ver la falta de memoria o la memoria selectiva que tiene la gente. ¿Qué decís con respecto a eso? Bueno, este gobierno hace mucha utilización de presentar a sus cuadros políticos, a sus candidatos, como figuras nuevas, ajenas a la política. Y posiblemente no hay un absurdo mayor que tener a el sobrino de Menem, presidente de la Cámara. La casta tiene miedo, y es el sobrino de Carlos Saúl Menem, que no solo fue presidente de 10 años de la Argentina, 10 años, perdón, y 5 meses, siendo el segundo presidente que más tiempo ejerció desde la Casa Rosada en la historia, sino que también fue parte del peronismo desde los años 50. O sea, Menem se murió con casi 70 años de trayectoria en el justicialismo, con prácticamente 70 años de historia. Fue gobernador de La Rioja en 3 ocasiones, fue varias veces senador
y de repente Falleció siendo senador. falleció siendo senador, Sí. y su sobrino, cuyo capital político previo ¿Es su a apellido? ser presidente de la Cámara de Diputados es su apellido, Ujú. dice, la casta tiene Que se mérito. enriqueció con la política. Que se enriqueció con la política, con acuerdos No con el hizo otra Estado. cosa. Patricia Bullrich, o con muchas veces se dice Bullrich Luro Porredón, porque en su sangre están los apellidos de las grandes familias de la historia argentina, se presenta como una figura en contra de la casta. Y no hay nada más casta que ser Bullrich Luro Porredón. es el apellido. Entonces, en ese sentido, creo que sí, gran parte de la narrativa de este gobierno se apoya en no hacer un ejercicio de memoria consciente, de no tener herramientas para discutir la historia argentina. Y creo que siempre es una deuda pendiente fortalecer el conocimiento de la mayor parte de nuestra población sobre la historia, porque es lo que también permite que no se nos vendan estas narrativas, estos discursos, como si fueran algo novedoso, como si fueran algo que puede solucionar nuestros problemas. Y creo que esto es uno de los puntos en los que yo quiero hacer una defensa corporativa de mi trabajo y Ujú. del de los historiadores, Sí. que es que solo es posible sostener la narrativa histórica de este gobierno siendo un ignorante de la historia argentina y mundial. Muy cierto. Y en ese sentido, A el hecho eso- de que a eso Milei se apuestan. pelee con los historiadores Claro, es con la cultura. muy obvio y Por muy eso quiere evidente. cerrar las Porque universidades, todo. los historiadores siempre vamos a estar en contra de que se nos diga que, no sé, hubo 100 años de cáncer en la historia argentina, siempre se hizo el mismo modelo económico, siempre gobernaron los mismos, o que con Irigoyen empezó el problema del socialismo en el país, o ese tipo de cuestiones, o que Argentina era la primera potencia mundial. Y eso, creo yo, tiene que ver con que este tipo de movimientos también se anclan en una suerte de anti-intelectualismo. Fíjense que no solo se trata de un ataque a los docentes. Hay un ataque a los investigadores, se desfinancia el CONICET, o se desfinancia el proyecto CAREM de energía nuclear en Argentina, y ese tipo de cuestiones. Porque lo que se busca es instalar una visión muy burda de la Argentina. Y esto también creo que nos tenemos que tomar el trabajo de pensarlo y concientizarlo. Pensemos en el modelo de país que se nos quiere vender. Se aprobó una legislación a partir de la cual los niños de 13 años van a empezar a poder operar en la bolsa, ¿no? Comprando acciones. Y se nos quiere vender Ayer eso estuve viendo como como- educación financiera. Claro. En este momento hay una gran crisis a nivel internet, a nivel sociedad, y muchos, dicho sea de paso, muchos youtubers son responsables de esto, porque se están promoviendo las apuestas online, y muchos chicos jóvenes que consumen a youtubers que son Ujú. financiados. A mí me ha pasado más de una vez que estas empresas no caen en cuenta cuál es mi perfil político. Me dicen, Pablo, ¿querés como? No, y yo les respondo cosas como, en mi mundo ideal el dueño de tu empresa estaría realizando trabajos forzosos, pero pero estamos teniendo un gran problema. Hay muchas asociaciones que se dedican al trabajo sobre personas en recuperación con problemas con el juego, Así que es niños menores que tienen problemas de adicción al juego y que muchas veces dilapidan el dinero de sus familias y la tarjeta de crédito participando de empresas de apuestas online. Lo vi, Y de lo dije repente ayer, se abre esta ayer. apertura. Y piensen si ese es el modelo que queremos. Si queremos un modelo de sociedad en la que solo se cultiva la idea de hacer ganancias son valiosas porque son redituables, Porque tenés plata. porque Porque si tenés no, no plata, servís, donde no todo sos se puede hacer nadie. a partir de que tenés plata, Además, donde la cultura no fomenta importa, la formación, lo lo colectivo no importa, ni la cultura, ni la formación intelectual, ni la formación universitaria. Si queremos ser ese modelo de sociedad que se aleja mucho de lo que ha sido la Argentina. Si algo ha diferenciado a la Argentina, si queremos, en el marco incluso del contexto regional, Latinoamérica no es la región más pobre del mundo, pero siempre fue una de las más desiguales, ¿no? Pensando en otras regiones. Si algo diferenció a Argentina es la posibilidad de acceder a cierto capital cultural o de formación por nuestro sistema educativo, por tener un sistema previsional bastante democrático, por tener, en el sentido de que todos eventualmente podemos pensar en de las moratorias, que también han sido el producto de otras falencias, de otros modelos neoliberales aprobados en el pasado. El hecho de que nuestro sistema de salud plantea que no importa si uno no tiene dinero, que tiene que tener el derecho a atenderse, todo eso es lo que está siendo atacado por este gobierno. Y nos quieren empujar a ser una sociedad más desigual. Más desigual, menos instruida, como decís, es contra todo lo que tenga que ver con el conocimiento y con el pensamiento crítico sería, Sí. ¿no? Bueno, Porque, y sí. consultar históricamente cómo se contrarresta
Bien, hay varios puntos. Uno siempre es poder torcer el rumbo de la política nacional a partir de la movilización y el involucramiento en la política. Uno se olvida, ¿no? Y con esto no quiero que se me tome por un discurso destituyente, pero el modelo neoliberal del 2001 se terminó con el argentinazo. La dictadura se terminó en un contexto de amplio se reclamaba, uno se olvida, pero tuvimos a la multipartidaria en la cual de repente el peronismo se sentó con la Unión Cívica Radical, con el Partido Comunista, el Partido Socialista y todos juntos protestaban contra la dictadura. Todos estos ciclos autoritarios, estos ciclos de ataque a los derechos de las mayorías, requieren también de una respuesta de las mayorías. Un poquito la Marcha Federal Universitaria forma parte de ese intento de respuesta del conjunto de la sociedad. Yo estuve en la marcha, en ese contexto, en la ciudad de Buenos Aires, tenía que hacer un show en La Plata, hice toda una acrobacia para hacer las dos cosas, porque el deber también llama en forma no solo de dar clases y de adoctrinar, sino también de involucrarse. Y necesariamente, a pesar de que, por ejemplo, la aprobación del veto por el Congreso, la consolidación del veto a partir de que no se lograron los 2/3 y demás, puede sonar desmoralizante. Nada de esto es gratuito, porque cada vez que cientos de miles de personas salen a las calles, lo ve todo el mundo, protestan por algo que la sociedad considera legítimo y el gobierno va en contra de eso, nunca es gratuito. Y la pérdida de legitimidad es un elemento central para la derrota de un proyecto político. Es muy difícil que un proyecto político considerado ilegítimo por la enorme mayoría de la sociedad pueda sostenerse en el poder. Y eso es una larga historia, una larga lección de la historia argentina. Legítimo porque fue elegido en las urnas, pero también existe la legitimidad de origen, de gestión, de respuesta a la ciudadanía. Lo que justamente se cuestiona porque así Milei llegó al poder con que iba a ir contra la casta, con que la política iba a ser el ajuste, no la gente, y sin embargo es todo lo contrario. El otro tema que vos decías también, las marchas, muy importante, fíjate lo que pasó con el hospital de salud mental, que se logró que se sigan abiertas. El hospital Bonaparte, pero también ocurrió en el Garrahan, que se suspendieron intervenciones quirúrgicas a niños que necesitan cirugías. Pero como que el gobierno en algunos casos escuchas y vuelve da marcha atrás a su decisión de cerrar un hospital de salud mental, ponele, ¿no? Con el tema de la ley de financiamiento, lo que aparece también ahora con todo este tema de la política, que ya no es responsabilidad de Milei. Le votaron los diputados. Sí, igual, eso voy a decir algo que es terrible. Los legisladores le dieron legitimidad o un veto. Voy a decir algo que es para complejizar el debate. Casi 2/3 de los legisladores votaron a favor del presupuesto. Pero esto es para pensar también las dinámicas del sistema en el que vivimos. Alcanza con que poco más de un tercio, vote a favor del veto para que el veto se sostenga. Y ahí un poquito también nos tenemos que cuestionar qué tanto control tenemos como sociedad civil de la política. Por ejemplo, puede pasar de que eso es un debate interesante, porque si al final el gobierno se sostiene en que mediante distintos mecanismos puede ir en contra de la voluntad mayoritaria, ¿cuánto hay de legitimidad en el ejercicio? Porque es verdad, el veto puede ser un mecanismo, pero si el veto se aplica una y otra vez contra medidas que son apoyadas por la mayoría de la población, la legitimidad en el ejercicio se termina perdiendo. Y es muy interesante cómo muchos periodistas, y hablamos de ciertos canales, tal vez con alguna referencia a Bartolomé, durante mucho tiempo fueron grandes adalides de la República, de la división de poderes, pero ante este tipo de cuestiones justifican. Sí. Como que esa doble vara se rompe en el momento en el cual alguien que ejerce el poder de manera autoritaria va en contra de los intereses de las mayorías y se ancla en el discurso del ajuste y que todos debemos hacer un esfuerzo, y de repente el presupuesto universitario, que representa 0,12% del PBI, debe ser sí o sí cortado. No así debe interrumpirse la reducción de impuestos que, por ejemplo, como es bienes personales, representaban el 0,40% del PBI. Que es la población más rica, debe permanecer, y la universidad, que
permite que incluso un hijo obrero pueda ir a estudiar. No, eso son degenerados fiscales, ¿no? Porque siempre hay como que una fijación con lo sexual que es medio problemática. Sí, tremendo. Pablo, bueno, el domingo entonces, acá estamos mirando tu Instagram, el profe Borda, un montón de seguidores, ¿tenés cuánto? 121.000. Mirá. Bueno, una noche de adoctrinamiento, esto va a ser acá en San Martín 1255, la tienda cultural. Con entrada a la gorra, así que puede venir cualquiera prácticamente. Buenísimo. Salida a la gorra. Salida a la gorra. Entrás gratis. Entrás gratis, salida a la gorra sí o sí. Calle San Martín 1255 en planta baja. Nosotros estamos acá arriba en la radio y en el canal, pero se va a hacer el domingo 13 de octubre a las 20 horas. Todos invitados, entrada gratuita y salida a la gorra, que está muy bueno para apoyar a la cultura también, ¿no? Y a todo lo que hacen estas presentaciones.